saludo, si os parece. Buenas tardes a todas y a todos. Entiendo que se me escucha y se me ve bien. Son las 5 pasadas y vamos a dejar un par de minutos por si se incorporaba alguien más. Pero si os parece, vamos haciendo un pequeño turno de presentación. Yo soy José Antonio Plaza, soy periodista científico y presidente de la Asociación de Comunicadores de Biotecnología, de Comunica Biotech. Coorganizamos esta sesión con la Sociedad Española de Biotecnología, con SEBIOT. Tenemos aquí a su presidente, a Fernando Peláez, que ahora mismo le voy a ceder la palabra. Nada, por mi parte, simplemente saludar a todo el mundo, agradeceros que os hayáis inscrito en esta jornada, que es la primera que hacemos de manera conjunta Comunica Biotech y SEBIOT, que hace unos meses firmamos un pequeño acuerdo de colaboración. Y esta es la primera iniciativa que hemos decidido hacer, como todos y todas sabéis, centrada en biotecnología industrial aplicada a la alimentación y en cómo comunicarla. Por mi parte, reiterar el agradecimiento y cedo la palabra a Fernando Peláez, presidente de SEBIOT. Pues gracias, José Antonio. Buenas tardes, soy Fernando Peláez y bueno, pues como ya me ha presentado José Antonio, no hace falta que reitere mi cargo y soy biólogo y hasta este año seré el presidente de SEBIOT, luego dejaré de serlo. Y como José Antonio ha comentado, SEBIOT, la Asociación Española de Biotecnología, hizo un acuerdo con Biocomunica para fomentar acciones conjuntas que tengan como fin divulgar la biotecnología, que es algo que a las dos sociedades nos interesa y nos parece de vital importancia. Y este es el primer experimento de resultado de ese acuerdo, un webinar dirigido a pues hablar de un tema que quizá no es lo más de las cosas que más se comentan, que es la biotecnología industrial, porque la biotecnología de salud tiene en general más presencia en los medios de comunicación, etcétera, pero la industrial pues quizá un poco menos. Y la idea pues es tener varios ponentes que trabajan en este ámbito, primero dar una visión general de lo que es la biotecnología industrial y luego pues varios ponentes que abordarán distintos aspectos dentro del ámbito de la biotecnología industrial y aspectos de cómo se comunica, y luego fomentar un debate con todos los participantes que estáis aquí. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias a todos, bienvenidos, muchas gracias por participar y esperamos que este evento sea de vuestro interés. Y sin más, le cedo la palabra a la moderadora de la sesión, que es Eva Martín Becerra, socia de Comunica Biotech y bueno, gestora de proyectos y transferencia tecnológica del sector biotecnológico. Eva, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues para no restar tiempo a lo importante que son las ponencias y también el debate, sobre todo, que nos gustaría que participarais todos los que estéis conectados, vamos a pasar a la primera parte de la sesión, que es una pequeña introducción que nos va a hacer Paco Valero sobre lo que es la biotecnología industrial, la biotecnología blanca, ¿no? Cuando hablamos de los colores de la biotecnología. Paco Valero, como no quiero restar tiempo a tu ponencia y sé que vas a hablar de lo que te dedicas, grupo, etcétera, pues te paso directamente la palabra. Muy bien, muchas gracias. Estoy intentando compartir la pantalla. ¿Se ve ya? ¿La estáis viendo? Sí, no, pero se me ve a mí. Sí, exactamente. Estás ¿Ahora compartiendo bien? una a la otra. ¿Qué es lo que se ve? A mí. Una imagen de Eva congelada. Ah. Sí. Bueno, esto es lo típico de... Estoy por aquí todavía, ¿eh? Estás pegándote con la informática. Bueno, es que el navegador me dice que no me permite compartir pantalla. Entonces, voy a pasar directamente a comentaros un poco la introducción de la biotecnología blanca sin imágenes. Una pena, pero bueno, es lo mismo. En primer lugar, agradecer a Biocomunica esta
ya se vio de este evento organizado. A mí me ha tocado un poco el papel de explicar qué es la biotecnología industrial. Bien, definir biotecnología industrial o biotecnología blanca podéis suponer que es bastante complicado, pero podríamos definirla como la rama de la biotecnología que se dedica a la producción industrial de productos biológicos, básicamente a partir de microorganismos o células animales, vegetales, de insectos y enzimas, para producir productos que en principio son más fácilmente degradables, que requieren menos energía y que generan menos desechos durante su producción. En un principio, la biotecnología blanca estaba muy enfocada a la sustitución de procesos químicos basados en sustratos derivados del petróleo, como podrían ser las biorefinerías. Y os había mostrado una imagen de la biorefinería de Babilafuente en Salamanca, en ex de Abengoa, que en su buena época producía 200 millones de litros años de bioetanol, y que la fotografía, se puede diferenciar de una refinería de petróleo, pero tiene una estructura muy similar, siempre trabajando o mayoritariamente trabajando con microorganismos y enzimas. El empuje del mercado de la biotecnología blanca es un empuje exponencial, en el que básicamente los grandes nichos de mercado o los preferentes son, en primer lugar, la bioenergía, seguido de la alimentación y aditivos alimentarios, los ingredientes farmacéuticos, cosmética y productos de aseo y otros. También indicaros que como la biotecnología blanca hace uso de microorganismos, pero sobre todo de microorganismos, o muchas veces de microorganismos modificados genéticamente, lo que nos gusta llamar que son cell factories, ¿no? Factorías celulares productoras de muchísimas cosas. Y aquí entramos en dos grandes grupos, que son los biofarmacéuticos, con productos para terapéutica, para profilaxis o para diagnóstico, o las enzimas industriales, que aquí están produciendo por toneladas y con precios en algunos de sus casos que son ya prácticamente como un bulk chemical. Pensar que tenemos enzimas que están funcionando en detergentes, y aunque el precio del detergente es elevado, dijéramos que la enzima que lleva allí dentro es bastante asequible en precio, y dedicado sobre todo también a alimentación, detergentes, la industria de los biocombustibles y a la industria textil. En concreto, yo trabajo con una factoría celular que es Pica Pastoris, o como Gataella Pafi, como la acaban de rebautizar. Es una levadura y se pueden producir muchísimas cosas en ellas, pero para que os hagáis una idea de cosas diferentes, pues se obtienen enzimas como las fitasas para la producción, para la alimentación animal. Se obtienen tripsina y factores de crecimiento para los cultivos celulares, colágeno para la producción en pieles, la industria del curtido, e incluso se está produciendo la proteína causante o componente de la seda de araña para su aplicación en cosméticos. Y es muy curioso porque si en los años 60, cuando se conoció Pichia, su uso era como consumidora de metanol para producir single cell protein para alimento de ganado y para alimentación humana, ahora mismo se está volviendo también a esto. En lo que vamos a hablar hoy, que es un poco en la biotecnología alimentaria, he buscado 3 ejemplos muy disruptores, podríamos decir. Os había puesto también las páginas web. Uno es la empresa americana Impossible, que se dedica a hacer hamburguesas vegetales, pero que tiene un aspecto de color carnoso, debido a que están añadiendo hemoglobina o grupos hemo, que hacen que tenga este aspecto de carne de ganado, ¿no? Por otro lado, también hay un boom últimamente, y seguramente saldrá durante esta entrevista con mis próximos ponentes, en la producción de proteínas de la leche, tanto humana como de vaca, por ejemplo, para nutrición humana. Y finalmente hay un ejemplo muy divertido, muy interesante, de la empresa Mosa Meat, que es que ya han conseguido hacer una hamburguesa a base de producción de mioblastos en células animales, con lo cual no se tendría que, es económicamente todavía será una hamburguesa un poco cara, pero en principio no haría falta el tener una ganadería intensiva para producir estos terneros para las hamburguesas. Además tiene el valor añadido de que, claro, células animales no va a necesitar de usar sero fetal bovino,
porque solo faltaría que las hamburguesas no se hicieran con la carne, pero necesitáramos los terneros para crear los medios de cultivo para poder procesarlas. Desde el punto de vista del ingeniero de bioprocesos, ha habido un cambio de paradigma muy importante, sobre todo con acceso a muchísima más información. Dijéramos que en el siglo pasado la ingeniería del bioproceso era muy limitada, en el sentido que se tenía poco conocimiento de lo que estaba pasando dentro de un bioreactor y que se hacían muchas cosas básicamente por expert system, por la experiencia de la persona que lleva muchos años trabajando. Pero con la biología genética, con la biología de sistemas, se puede obtener mucha información de flujos metabólicos, de análisis transcriptómicos, de metabolómicos, de proteómicos, y toda esta información conjuntamente aplicada a la biología de procesos nos puede dar una visión mucho más exacta de lo que está pasando dentro del bioreactor, más allá de unas pocas variables que podamos tener. En este campo, en el campo de la ingeniería de bioprocesos, parece que se va hacia un cambio de paradigma en el que vamos a pasar de trabajar en grandes fermentadores de metros cúbicos, de muchos metros cúbicos, en producciones en batch o en fed batch, a pasar, ahora estaríamos en la zona ya que voy a comentar a continuación, que es pequeños volúmenes o reactores multicíclicos, y en el futuro la idea o la tendencia parece ser que va a ser trabajar prácticamente siempre en forma continua. Yo no soy tan optimista de que en un futuro cercano se trabaje únicamente en continuo, pero sí que la tendencia, sobre todo cuando las producciones comiencen a ser importantes, es que se trabajará en continuo. Y el otro gran aspecto que me gustaría remarcar es que con aspectos de tratamiento de bases de datos y con la Internet of Things, la idea es poder conseguir ahora mismo no solo una caracterización del producto, que sería el típico control de calidad de que el producto que estamos obteniendo por un proceso bio está ok, sino que también podamos hacer ese control de calidad al proceso. Es decir, que cada vez más estos bioprocesos, estos fermentadores van a estar monitorizados de la mejor manera posible, en el sentido de que difícilmente en reactores muy grandes se van a obtener muestras en continuo para poder analizar algo. Tendrán que ser sondas invasivas, pero estos sensores que pueden ser de gases volátiles, por ejemplo, para detectar etanol, o de producción de CO2 o consumo de oxígeno para calcular el cociente respiratorio, va a permitir tener un conocimiento muy grande de verdad de qué es lo que está pasando y poder realizar acciones de control. En este sentido, mi grupo ahora está colaborando con una empresa de inteligencia artificial en el que lo que se está intentando demostrar es que si nosotros conseguimos toda esta información online de lo que pasa en el bioreactor, más offline que pueda tener el operador en sí, de toma de muestras, de aspectos que él considere por su expertise que puedan pasar, toda esta información iría a una nube. En esta nube habría unos programas, en principio de inteligencia artificial, que procesarían todos estos datos y que permitirían volver a dar la respuesta al fermentador para conseguir la optimización del proceso y el control óptimo para que la calidad del producto final sea lo más reproducible posible. Muy bien, pues hasta aquí mi presentación. Siento el problema de que no hayáis podido ver las transparencias, pero si os parece os lo puedo enviar y el que quiera compartirlas, con mucho gusto las puedo compartir con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. La verdad que es una pena no haberlas visto, pero yo creo que nos hemos hecho aún así todos la imagen de lo que es la biotecnología industrial y los retos y oportunidades a los que ahora mismo pues, nos estamos enfrentando, ¿no? También me gusta ese ejemplo que has puesto, muy relacionado con aprovechar esa parte de inteligencia artificial, nuevas tecnologías, que desde luego, como ahora vamos a ver también en algunos ejemplos, pues no se pueden quedar de lado. Vamos a pasar a la segunda parte de la sesión, donde vamos a ir más en concreto a unos casos prácticos. Tenemos 3 ponentes que representan tanto la parte académica como industrial, emprendedora. Ahora nos irán contando cada uno de ellos. Primero comenzará Gema del Caño, después Baltasar Mayo y finalmente Bosco Emparanza. ¿Vale? Te doy la palabra, Gema.
Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a esto. Bueno, Paco, he tomado apuntes, ya hablaremos, porque bueno, pues yo dirijo un departamento técnico en una industria de alimentación y bueno, pues bajamos un poquito a la tierra toda esta información que hacéis, estas maravillas que bueno, pues son realmente el futuro que está aquí. Bueno, yo voy a intentar compartir la pantalla, ya me decís vosotros si se ve, a ver si hay suerte. A ver si esta vez sí. Vemos algo. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues yo quería hablar de cómo la biotecnología nos rescata de los bulos, ¿no? Y cómo contando correctamente la biotecnología podemos acercar pues la mejor información a la gente, ¿no? Entonces he cogido un bulo muy típico, muy normal, que tenemos todos muy asumido, que es que la carne tiene antibióticos y hormonas y la leche también, todo tiene antibióticos y todo tiene hormonas, ¿no? Y bueno, pues quería contar un poquito cómo conseguir paso a paso desmontar un bulo tan recurrente como este, ¿no? El primer paso es que tenemos que contextualizar el bulo, ¿no? ¿La carne tiene antibióticos? ¿Se usan antibióticos en los animales? Sí, sí se usan antibióticos en los animales. Sería una crueldad tener un animal enfermo y no tratarlo con antibióticos, ¿no? El segundo paso sería decir la realidad. Efectivamente, durante muchísimo tiempo se han utilizado antibióticos en los animales de forma indiscriminada, más que para el engorde, que es lo que entiende, que es lo que cree la gente, para evitar la transmisión de enfermedades, ¿no? Es como si le diéramos un antibiótico al niño porque va a la guardería, ¿no? Para evitar que se contagie con el resto. Y es cierto que esto ha sido un problema, pero hay programas de reducción del uso de antibióticos en animales que están funcionando muy bien. Y tenemos muchos datos para hacerlo, ¿no? O sea, para demostrarlo. De hecho, se ha reducido muchísimo más de lo que en un principio se esperaba. Se han mejorado mucho la higiene de las granjas y con eso se ha reducido también mucho más de lo que se esperaba ese consumo de antibióticos. Así que ¿se usa? Sí. ¿Cuándo es necesario? También. Paso 3, ¿qué deberíamos hacer contra un bulo así? Aclarar posibles confusiones. Muchas veces confundimos el bienestar animal y las malas prácticas de algunos ganaderos que bueno, pues existen como existen sinvergüenzas en todos los sitios. Por otro lado estaría el lío que se tiene con las bacterias, las superbacterias, ¿no? las resistencias bacterianas. Después estaría el lío de mezclar la ganadería con el impacto ambiental y después, bueno, pues la mala prensa que tiene ya de forma habitual la industria de la alimentación. Entonces, si estamos hablando de antibióticos, estamos hablando de antibióticos y si estamos hablando del resto de términos, hablamos del resto de términos. Pero no mezclemos una cosa con otra porque, bueno, pues eso puede llevar a confusión y además a debates muy estériles, ¿no? Porque bueno, pues cada uno va a tener su idea de lo que él está hablando y no vamos a centrarnos en cómo se puede solucionar esta cuestión. En el paso 4, bueno, pues no tener reparo en si tienes que decirle a la ONU que ha dicho algo que no está bien, pues ni ONU, ni ONA, ni nada. O sea, ya está, no tengamos esos traumas de, bueno, como es la ONU, pues no le digo nada. Hay que explicarlo, eso es cierto. La ONU habla para todo el mundo y no todo el mundo tiene la suerte que tenemos en Europa, donde podemos presumir de la mejor seguridad alimentaria del mundo. Entonces, bueno, pues entiendo que la ONU en su momento lo dijo para absolutamente todo el mundo, pero bueno, tenemos que explicar que cuando nos devuelven esta información para bueno, pues utilizar bueno, es que mira lo que ha dicho la ONU, esto no tiene que ser cierto, bueno, pues dar esa explicación, ¿no? De que esto habla para todo el mundo y que nosotros en el fondo somos realmente afortunados. ¿Hay antibióticos en la carne o en la leche? En respuesta corta, no. En el paso 5, que es fundamental, es a la persona a la que le quieres desmontar ese bulo, quiere escuchar, porque nuestro tiempo es muy valioso. No nos peguemos contra las paredes intentando contarle a alguien algo que no quiere escuchar. Y hay mucha gente que no quiere escuchar, que solo quiere enredar. Pues con esa gente no te esfuerces. Pero con la gente que sí que quiere aprender, que sí que quiere escuchar y que sí que quiere saber, pues al lío con ellos. Así que le damos la respuesta que larga. Bueno, sí que hay antibióticos en la carne o en la leche. No solo antibióticos, que vamos mucho más allá de la verdad.
tenemos un reglamento, que es el 37/2010, que viene de otro reglamento mayor, que es el 470, donde habla de todas las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación, y cuáles son esos límites máximos que puede haber en alimentación de origen animal. Con esto os digo que no solo tratamos con antibióticos, sino que también tratamos con productos como la dexametasona, con el diclofenaco, con cefazolinas, con ampicilinas. Bueno, he puesto ahí algunos que nos suenan a todos, se usan muchísimos más. ¿Y cuáles son esos límites máximos que pueden estar tanto en la carne como en la leche? De hecho, va tanto ese reglamento 37 del 2010 que incluso valora la equinacia en preparados homeopáticos. Llamadme loca, nos exige el MR. Bueno, pues esto se dice solo, ¿vale? El chiste este se cuenta solo. Pero bueno, para que sepáis que se valoran absolutamente todas las sustancias que se pueden utilizar en animales. Hablamos de microgramos por kilo, partes por 1.000 millones, partes por 1.000 millones. Es una cantidad absolutamente ínfima lo que la autorización que pudiera quedar en algún resto, ¿vale? Hay un periodo entre que se suministra el antibiótico y el sacrificio del animal, como un periodo de cuarentena, en el que en esos momentos pues no se puede hacer nada. Tienes que esperar a que el antibiótico se metabolice, ¿vale? ¿Cómo me aseguras lo que dices? Porque claro, yo digo, no es que son microgramos, es que es poquísimo, es que es nada, es irrisorio, no hay ningún problema, tal. Pero ¿cómo lo aseguras? Y la gente agradece oír la realidad, quieren saber, lo agradecen de verdad. Así que llega la biotecnología para desmontar bulos, que es una de las partes más bonitas de la biotecnología, cómo desmonta esos bulos, ¿no? Tenemos kits rápidos de detección de antibióticos, unos como estos, que inhiben el crecimiento de la bacteria, esta que está aquí, Geobacillus stearothermophilus, que es con un medio de cultivo específico adecuado, las esporas de la bacteria germinan y se van multiplicando, entonces acidifican el medio y eso provoca un cambio de color en el medio de cultivo y pasa de azul a amarillo. Si la muestra de leche tiene una concentración de antibióticos superior al límite de detección, que es poquísimo, el crecimiento bacteriano se inhibe y entonces no se cambia el color. Con eso, de una manera súper rápida, podemos saber si la leche tiene antibióticos o no tiene antibióticos. Son 2 horas y media de incubación. Pero tenemos más kits de detección rápida, así que en el paso 7 aprovecha cosas que conocen, que ahora ya todo el mundo conoce los test de antígenos, y aprovecha para contar que hay un método similar, o diferentes, métodos similares, que lo que hacen es que se unen a receptores proteicos con estos métodos rápidos. Es muy confiable, se interpreta de forma muy sencilla, como hacemos nosotros en nuestras casas con los test de antígenos, y algunos de ellos, incluso los receptores proteicos, están enlazados a partículas de oro. Entonces lo que podemos ver es justo el efecto contrario a lo que vemos en nuestros test de antígenos, ¿no? Si la raya se difumina es que es positivo, si la raya está muy roja es que es negativo. Son muy sencillos, son muy rápidos, hay diferentes test, hay el Twin Sensor, que es el que sí que va unido a esas partículas de oro, pero hay muchos más, el Betastar, hay un montón, y no voy a decir marcas porque oye, cada uno usa el suyo, que para eso usamos la biotecnología. Se puede incluso detectar más de un tipo de antibiótico. El proceso es muy simple, casi todos es en 2 fases, hay alguno que tiene solo una. Primero se pone el contacto, la muestra de leche con el receptor, ahí interaccionan los posibles antibióticos, y en la segunda fase la muestra de leche con los receptores se va a esa tira reactiva, y ahí tenemos una línea de control y la línea de los antibióticos, que pueden ser betalactámicos, tetraciclinas, la que sea, según el grupo específico, y te va dando pues la posibilidad o la identificación de si esa muestra tiene o no tiene antibióticos. Esto es algo que incluso se utiliza en la ganadería, no hace falta que sea personal especializado, solo con una pequeña formación ya sí que son capaces de hacerlo. Y bueno, pues es algo que se usa en toda la leche, en todas las producciones, en todo momento, porque en la industria alimentaria es lo que llamamos un PCC, que es un punto crítico que tenemos que controlar, por eso se llama punto crítico. En el punto 8, pues tenemos que explicar lo razonable, ¿no? ¿Por qué tenemos cuidado realmente con los antibióticos y con el resto de sustancias farmacológicamente activas? Pues primero porque se analiza, y se analiza todo. Segundo, porque se detecta y los límites de detección son bajísimos. Y porque si no,
la leche se devuelve, se destruye, no se paga al ganadero, el ganadero tiene que pagar la destrucción y encima tenemos posibilidades de deshomologar a ese ganadero como proveedor. Estamos jugando con el pan de sus hijos. Ellos mismos no se la van a jugar, ¿vale? Normalmente es un error si da un positivo a antibióticos y se trabaja muy bien con ellos para que tengan este control, este análisis, este cuidado, ¿no? Con el uso de los antibióticos. Así que tenemos a nuestras vacas y nuestra leche, bueno, pues muy bien cubierta, ¿no? en ese sentido. Y por supuesto apelemos a la lógica. Si realmente hubiera antibióticos en la leche, hubiera antibióticos en la carne, los alérgicos como yo a los antibióticos, pues estaríamos muertos, porque estaríamos, si tomamos algo de carne que tenga antibiótico, tomamos leche que tenga antibiótico, pues estaríamos bastante apañados, ¿no? No podríamos tener esa posibilidad de tomar alimento. Y por supuesto no olvidar nunca que la mejora es infinita, que lo que hacemos es bajar el riesgo. Pero tenemos un problema real con las resistencias en las bacterias y con esas superbacterias. Y sí que ocurre que durante mucho tiempo hemos tomado mal los antibióticos, se han utilizado mal y tenemos un problema real que tenemos que resolver, ¿no? Así que ya que estamos, aprovechemos para decir que quizás estamos poniendo el foco en si la carne o la leche tiene antibióticos, cuando el consumo en las personas es crítico también para poder evitar más estas superbacterias. De hecho, la EFSA lo que dice es que ha disminuido el consumo de antibióticos en animales por debajo de lo que están consumiendo las personas. Así que enfoquemos bien, ya que estamos desmontando un bulo, bueno, pues pongamos un poco también la foto de cómo podemos mejorarnos, ¿no? A nosotros mismos. Y el punto más importante, que para mí no tiene número porque tiene que ir en todos, es el respeto y la humildad. Y partir de la base de que no todo el mundo tiene por qué saber de todo, tenemos que tratar con respeto a todo el mundo y contar las cosas de la mejor manera que podemos hacerlo. Creo realmente que la biotecnología cambiará el mundo y si no queremos que el mundo tenga miedo a la biotecnología, pues debemos contarlo muy bien, como estamos haciendo aquí y gracias a vosotros que podemos compartirlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gemma, por llevarnos, como siempre dices, al lado oscuro, ¿no? De la industria alimentaria. Y no, pero es cierto, porque es oscuro porque no se habla de ello, no está en el día a día y entonces muchas personas se imaginan otras cosas, ¿no? Y eso es mucho peor lo que se imagina que lo que es, vaya casi que sí. Siempre. Normalmente tenemos más miedo a lo que conocemos que a lo que desconocemos y Ahí es más está. peligroso lo que desconocemos, desde luego. Totalmente. Muchísimas Así que gracias. sí, luego espero que tengamos tiempo porque ya tengo varias preguntas aquí apuntadas, Vale. pero vamos a pasar al siguiente ponente, Baltasar Mayo, que nos va a contar también otro caso práctico desde su punto de vista. Adelante, Bueno, Baltasar. pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación a Comunica Biotech y SBiot para estar aquí con todos vosotros hablando sobre una cosa tan interesante como son los alimentos y también de los productos lácteos, ¿no? Una categoría en la que trabajo. Yo soy profesor de investigación del CSIC y trabajo en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias y bueno, el objetivo que tenemos mayoritariamente está dedicado a la microbiología y a la biotecnología de bacterias lácticas, en el que hemos hecho pues, varias cosas, pero hoy lo que he venido es a contaros, como dice Eva, tres casos prácticos, tres desarrollos relativamente recientes que a mí me han llamado mucho la atención y que, bueno, espero que a vosotros también os la llamen, ¿no? Primero porque todos somos consumidores, en la mayoría de los casos, por supuesto, de alimentos, pero también de productos lácteos. Y después, pues, también por el interés que hay en la posibilidad de nuevos desarrollos en un área tan importante en la actualidad como es la de aquellos productos dedicados, orientados hacia temas de salud, ¿no? Estas tres cosas o estos tres desarrollos que os voy a contar, pues se trata de la leche A2, leche tratada con luz ultravioleta y una leche fermentada con una bacteria de origen intestinal, ¿no? Y empezando por el primero, yo creo que eso que todos o muchas sabréis, ¿no? Que una de las
las proteínas más importantes de la leche son las caseínas, que hay varios tipos, que juegan un papel muy importante en la coagulación, tanto la coagulación enzimática como la coagulación por cuajo animal para hacer el queso. Y uno de los tipos de caseína que hay en la leche es la caseína beta, la beta-caseína. Todas las caseínas tienen distintas versiones, ¿no? Tienen distintas secuencias, y en el caso de la caseína beta hay dos tipos mayoritarios, que son la caseína A1 y la caseína A2. Las diferencias que hay en estas dos caseínas son mínimos. El gen que las codifica tiene únicamente un nucleótido de diferencia, y ese nucleótido de diferencia da lugar a un aminoácido diferente también en la posición 67 de la molécula. Cuando ingerimos la leche, cuando la consumimos, todas las proteínas, por supuesto, pero también estas se van digiriendo, se van fragmentando a través de los sistemas proteolíticos celulares, dando lugar a péptidos y a aminoácidos libres, que son los hilares de nuestras propias proteínas, ¿no? Pues bien, en el caso de en esta degradación, pues muchas veces se liberan péptidos, algunos de los cuales pues tienen actividades biológicas o actividades fisiológicas muy importantes, y este es el caso de un péptido encriptado en la caseína beta-1, que es la beta-casomorfina 7, un péptido de 7 aminoácidos con unas características opioides, es decir, interactúa con los receptores opioides y causa pues esos efectos fisiológicos. El caso es que este péptido, la beta-casomorfina 7, pues se ha relacionado con una reactividad muy grande y con diversos problemas intestinales, ya que reduce la motilidad, causa estreñimiento, y también incluso se ha relacionado con otras enfermedades tan dispares como el déficit de atención, el autismo, la rinitis, la diabetes, en fin. Hay muchos estudios in vitro, además, utilizando este péptido de forma aislada, en el que se ve que es verdad que tiene un efecto muy grande sobre las células cultivadas. El péptido se detecta en plasma de las personas que consumen leche, también se detecta en las personas que consumen leche de tipo A2, de la que vamos a hablar ahora mismo, pero hay unas 4 o 5 veces, el nivel es 4 veces superior en las personas que consumen leche de tipo A1. Con todo ello, pues parece claro que el consumo de la leche de tipo A2, en la cual este péptido se produce en unas cantidades muy inferiores al de la leche A1, pues sería una mejora de la salud general. Con este fundamento, ya hace más de 10 años que algunas compañías multinacionales comenzaron a comercializar productos lácteos elaborados con leche que contiene únicamente la forma A1 de la beta-caseína. Y el año pasado pues, se ha empezado a comercializar en España leche de tipo A2 por una cooperativa gallega bajo la forma o bajo la marca Deleite, y también se han comercializado yogures con la marca Calecoy con esta misma leche, ¿no? Yo creo que eso que es un desarrollo en España relativamente reciente, que tiene detrás una gran investigación, pero que sin embargo todavía no se ha llegado a una conclusión general sobre qué efecto causa realmente el consumir leche de uno o de otros dos tipos, ¿no? De momento yo creo que hay detrás de ello una gran mercadotecnia, hay indicios, estos indicios de los que os he hablado, pero también seguro que todos vosotros sabéis lo complicado que es la investigación en humanos y la asociación de un determinado complemento, un determinado compuesto con unos efectos marcados en determinados aspectos de la salud. Bueno, otro de los
de los desarrollos que os quería comentar es la leche tratada con luz ultravioleta, ¿no? La leche tratada con ultravioleta entraría dentro de la categoría de los nuevos alimentos, novel foods, y sabéis que estos pues tienen una regulación también específica. Son los alimentos que o bien no se consumían de forma adecuada o de forma general en Europa antes de 1997, o que se producen con nuevas tecnologías, con nuevas texturas o con nuevos con algo tan novedoso que no tenemos con qué compararlo. Pues bien, la leche tratada con luz ultravioleta entraría dentro de esta categoría de un alimento elaborado con una nueva tecnología, ya que si bien se ha aplicado extensivamente para la descontaminación de superficies, y yo creo que todos los que trabajáis en el laboratorio pues estáis acostumbrados a tenerla encendida, la luz ultravioleta en las campanas de inoculación, ¿no? En este caso, la luz ultravioleta no se propone tampoco para descontaminar la leche, que también yo creo que se han hecho algunas experiencias en este sentido, sino que lo que se propone es para convertir la provitamina D3 en vitamina D3, ¿no? En las provitaminas que hay en la leche, en vitamina D3 activa, en colicalciferol. La verdad es que en la leche no hay demasiada vitamina D, a pesar de la importancia que tiene, pero además que cualquier procesado, incluso el nivel de vitamina D va disminuyendo muy rápidamente con el almacenaje. El tratamiento se propone para llevarlo a cabo justamente detrás de la pasteurización, es decir, a continuación de la pasteurización, y mediante este sistema pues la cantidad de vitamina D que se forma en la leche es aproximadamente unas 10 veces superior a la que se encuentra de forma natural, ¿no? Yo creo que, bueno, pues aunque que yo sepa todavía no hay en el mercado ningún producto, ni leche ni ningún otro producto elaborado con esta tecnología, pues lo que sí os puedo decir es que como nuevo alimento ya tiene la evaluación de la EFSA como un alimento seguro desde hace unos años. Yo creo que ya fue en el año 2015 cuando la empresa irlandesa Dairy Crest pues solicitó la autorización de este nuevo alimento. Y por último, yo también ha sido quizás como microbiólogo una de las cosas que más me ha llamado. Te aviso que estamos ya en los 9-10 minutillos, ¿eh? Sí, no me queda nada más que un segundo. Solo un pequeño aviso. Hablar de la última cosa, del último desarrollo, que es esta leche fermentada utilizando la bacteria intestinal Bacteroides silanisolvens, ¿no? Pertenece a uno de los géneros más numerosos del intestino y se la supone patógena, puesto que todos albergamos cantidades increíbles de este microorganismo, ¿no? Con niveles de más de 10 a la 10 por gramo de heces. Pues bien, esta bacteria tampoco pertenece a las bacterias típicas que se utilizan para fermentar la leche, de la manera que, por esa razón, pues los productos elaborados con ellas tienen que entrar dentro de la categoría de nuevos alimentos y seguir la regulación europea de nuevos alimentos. La base teórica se subyace en el empleo de esta bacteria tan curiosa y con este nombre tan extraño, ¿no? Silanisolvens, Bacteroides silanisolvens, pues es que presenta en su superficie un antígeno, el mismo antígeno que presentan muchas células tumorales, el antígeno T, o también llamado el antígeno CD176, de manera que la ingestión de cantidades adecuadas de esta bacteria, pues se supone no, y hay pruebas de que incrementa los niveles de IgMs, que son uno de los anticuerpos que parecen que intervenir y mantener a raya los procesos tumorales, específicamente contra este antígeno, de manera que el consumo de la leche fermentada con este microorganismo pues va dirigido también a tratar de reducir o tratar de mantener a raya, como decía, el cáncer.
pruebas de que esto es así, pues yo creo que eso, que estas alegaciones no se han llevado a cabo, no están demostradas, pero lo que sí está aceptado también, como os digo, es la seguridad de la leche fermentada con este microorganismo. La seguridad alimentaria la solicitó a EFSA hace unos años también una empresa alemana, y el producto, por tanto, sea o importante o no para mantener o para reducir el cáncer, pues lo que sí es seguro desde el punto de vista de su consumo, ¿no? Y estos son, pues eso, 3 ejemplos de cosas relativamente recientes. Algunas de ellas no están en el mercado todavía, quizás lo estén en un futuro muy próximo, y que van dirigidas a esa área, como os decía, tan interesante, en el que los productos lácteos y la salud pues se dan la mano, ¿no? Y bueno, esto es todo. Yo creo que... Muchas gracias, Baltasar. Eso, si hay alguna pregunta, pues lo vemos después. La verdad que ¿no? a mí me encanta que hayas sacado todos estos temas de novel foods, alimentos funcionales. Vamos, daría para por lo menos otro webinar o varios. Pero bueno, vamos a pasar a Bosco para intentar acabar en plazo y dejar tiempo para las preguntas que seguro que tenéis todos los que estáis escuchando. Te dejo paso, Bosco. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí, se ve perfecto. Vale, genial. Oye, pues en primer lugar, gracias por invitarme y es un gusto compartir panel con estos pedazos de expertos. Yo quiero empezar comentando la enorme preocupación a la que se enfrenta la sociedad y el planeta hoy en día. El 80% de la deforestación se debe a la expansión agrícola. El 77% de la superficie agrícola se destina a la producción de piensos y a la producción animal. Y hoy por hoy la industria más contaminante del planeta no es el plástico, no es el transporte, no es la energía, es la industria agroalimentaria. ¿Y qué va a pasar en los próximos años? En 2050 se estima que seremos 10 billones de habitantes del planeta y la ingesta en proteínas se va a disparar un 70%. Por eso en MOA, que es la empresa de la que yo soy CEO desde hace un año y unos pocos meses, decidimos construir una solución global, disruptiva, pero sobre todo sostenible. Somos una plataforma B2B de ingredientes libre de animales. Producimos una proteína o ingredientes de alto valor añadido mediante la transformación de residuos y subproductos de la industria agroalimentaria a través de un proceso de fermentación optimizado con inteligencia artificial. Y este es nuestro proceso. Cogemos esos residuos y subproductos de la industria agroalimentaria, optimizamos todo el proceso mediante inteligencia artificial y nuestro proceso mediante inteligencia artificial, y a través de nuestro proceso de fermentación y con nuestra librería de microorganismos transformamos esos residuos en un ingrediente de alto valor que volvemos a introducir en la industria y en la sociedad. Esas materias primas que utilizamos, para que os hagáis una idea, son residuos de la industria del azúcar, de la pasta, de la cerveza, de los cereales, de una serie de diferentes actividades. Y ahora mismo, como sabréis, se está hablando mucho de proteínas alternativas, pero nosotros hemos querido dar un paso más allá y desarrollar una proteína de siguiente generación por estos 3 pilares. Primero, el perfil nutricional. Contiene alrededor de un 70% de proteína, con todos los aminoácidos esenciales. Tiene un perfil de digestibilidad muy alto, mucho más alto que cualquier proteína vegetal. Y además tiene una serie de componentes de vitaminas del grupo B, betaglucanos o omegas que mejoran en definitiva la salud. El segundo pilar es que es muy versátil la proteína que hemos desarrollado, no es un GMO y no es un alérgeno. Y por último, la sostenibilidad. Gracias a este proceso de fermentación, por ejemplo, comparado con la proteína vacuno, empleamos un 98% menos de agua, un 85% menos de CO2 y un 99% menos de tierra. Y las oportunidades en el mercado, aquí sí que también daría para otro webinar, son alucinantes. Nosotros en menos de un año tenemos acuerdos con numerosas empresas en la industria, con grandes players, y tenemos el interés de más de 70 grandes empresas que quieren incluir este ingrediente en sus aplicaciones. Para que os hagáis una idea de las empresas con las que estamos trabajando, Sigma es una empresa mexicana, es una de las mayores empresas cárnicas del mundo y de las mayores en Latinoamérica. Son los dueños de Campofrío y con ellos hemos conseguido desarrollar las primeras salchichas análogos cárnicos empleando nuestra proteína, y otras empresas como Barilla o Helios.
Y este es un ejemplo que hemos hecho con Barilla. Con Barilla es la mayor empresa de pasta del mundo. Barilla solo en su planta del norte de Italia, en Parma, produce 200.000 toneladas de residuos o de subproductos al año. Nosotros, empleando biotecnología, empleando nuestro proceso de fermentación y microorganismos, en vez de darle estos subproductos a los cerdos o a las vacas que lo transforman en proteína, pues bueno, a lo largo de los años generando muchos residuos, nosotros lo hacemos con microorganismos en procesos de menos de 48 horas, obteniendo hasta un 80% de conversión en el ingrediente final. Imaginaros la oportunidad que existe en la revalorización de todos los carbohidratos que se generan en la industria agroalimentaria. Y esto es un estudio del King's College. Actualmente se producen 8.000 millones de toneladas de carbohidratos como residuo en la industria agroalimentaria. Eso equivale, lo tengo que ver porque tengo aquí los estos, a 5.000 millones de vacas. 5.000 millones de vacas son 3 veces las vacas que hay ahora mismo en el planeta. Imaginaros la oportunidad. Esto vale lo de lo que ha dicho Paco, que estoy totalmente de acuerdo. Actualmente hay unos proyectos en la industria alucinantes. Impossible Foods es uno de los que ha comentado. El otro, en febrero estuve en Estados Unidos probando esta hamburguesa y sabe a carne. Y simplemente lo que han hecho es introducir una proteína de la vaca en la hamburguesa. Lo hacen a través de fermentación y con piquia, introduciendo esa proteína al grupo hemo y replicándola independientemente que el resto de la proteína de la hamburguesa sea proteína vegetal. Otro ejemplo muy cercano que tenemos en España es Biotech Foods. A esta empresa les acaban de invertir 100 millones de euros JBS, que es la mayor cárnica del planeta. Perfect Day. Y no lo he dicho, Impossible Foods en los últimos años ha levantado 2.000 millones de dólares de inversión. Es otra empresa que hace lo mismo, replica proteínas de la vaca sin la vaca, está haciendo leche sin vacas. Estos en este caso han levantado 750 millones de dólares. Y Every Company hace una cosa muy similar, pero produciendo proteínas de huevo, la clara de huevo. La clara de huevo es el 70% de los ingredientes animales que se utilizan en la industria agroalimentaria. Imaginaros la oportunidad. Y como decía Paco antes, ahora mismo estas tecnologías, incluso la nuestra que estamos desarrollando, son caras, porque la fermentación y la biotecnología hoy por hoy es cara, independientemente que se estén empleando las técnicas de la industria farmacéutica. Pero ¿qué va a pasar cuando en un futuro sea esto más rentable y podamos producir carne de manera más rápida, más sostenible, con menos terreno y con menos residuos? Esto es otro ejemplo. Este verano me fui, mi familia vive en Mallorca y me fui con unos pescadores de Andratx que pescan gamba roja del Mediterráneo y estuvimos desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la tarde pescando gamba roja, arrastrando las redes durante 7 horas por el fondo del Mediterráneo, aparte de todos los problemas que eso conlleva. Se está estudiando, por ejemplo, ahora que todo el fango que levantan las redes de arrastre mata la vida de alrededor y esa vida se descompone y emite CO2. Este modo de pesca es una auténtica salvajada. Total, 7 horas arrastrando las redes por el fondo del Mediterráneo para pescar 30 kilos de gambas. No es rentable esta pesca. Actualmente la Unión Europea subvenciona el combustible de estos pescadores y como veis en la foto, al subir las redes del barco, el barco se llenó de huevos de escualos, como veis, los amarillos que veis ahí, decenas de tiburones, para pescar, como decía, 30 kilos de gambas. La foto que veis a la derecha no son gambas que vienen del fondo del Mediterráneo, son gambas impresas en 3D por una empresa española que se llama Cocus. España es el cuarto exportador de mariscos del mundo y el mayor importador del mundo es China. China está invirtiendo ingentes cantidades en utilizar biotecnología para reproducir marisco sin pescar, sin llamar a los pescadores españoles para que les lleven el marisco. Va a haber una auténtica evolución en la industria. Si combinamos la fermentación, la generación de estos tejidos animales y con la impresión 3D podemos obtener las mismas gambas que ahora mismo estamos obteniendo y destruyendo el Mediterráneo. En cuanto a comunicación, lo he dividido en 2 partes: financiación, Venture Capitals y búsqueda de financiación, y la propia industria agroalimentaria. La propia industria agroalimentaria es la que está moviendo ficha. Todas las cárnicas están metidas en el ajo, todas están invirtiendo, y cárnicas y ganaderas, todas están invirtiendo en este tipo de soluciones. Sin ir más lejos, Calidad Pascual
la mayor láctea española, ha creado la primera incubadora para leche incubada o cell agriculture, como se quiera llamar, para producir leche sin emplear vacas. Es la primera incubadora en el mundo y tiene una corte de 6 empresas, si no me equivoco, que están desarrollando tecnologías en este sentido. Y el dinero, cuando estas tecnologías sean asequibles, va a haber una disrupción brutal en el mundo. Ya actualmente ya se vende carne cultivada en algunos comercios en Singapur y en Israel. ¿Qué va a pasar cuando esto llegue al mercado masivo? En cuanto a la sociedad, yo creo que los comunicadores y las empresas estamos dando un mensaje erróneo. Cuando tú te pinchas insulina, no dices, para los diabéticos, no dices que es insulina de laboratorio, no dices que es insulina artificial, dices que es insulina y punto. ¿Qué se está diciendo actualmente en el mercado? ¿Comprarías una carne de laboratorio, carne falsa, carne sintética? Yo creo que, ¿y si llamamos a estas soluciones carne sostenible? ¿Y si la llamamos carne sin más? Porque, como decía Paco, es carne lo que estamos produciendo, o proteínas. Entonces yo creo que deberíamos hacer un trabajo interno de cómo comunicar para ser líderes en este sector que, como decía, en Estados Unidos van a una velocidad increíble. Y por último, la mayor empresa agroalimentaria del planeta, que es Cargill, que factura 148 mil millones de dólares en Estados Unidos, es la mayor empresa de productora de piensos, va a hacer una gran inversión en una empresa food tech que emplea estas tecnologías en España. Y quiero acabar con esta reflexión que la escuché hace poco en Las Vegas, en el CES, que es el mayor congreso de tecnología del mundo. Antes era imposible pensar en un teléfono sin cable, un coche sin gasolina. ¿Será posible una industria cárnica o láctea sin animales? Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bosco. La verdad que bueno, casi emociona, ¿no? Ver todos estos datos juntos y pensar en lo que puede venir. Y antes de pasar a las preguntas del público, me vais a permitir, como moderadora, hacer una pregunta así en global de un pensamiento que me venía rondando y que tú justamente, Bosco, has dado en el clavo cuando me has dicho, no es GMO. No es transgénico. Creo que muchas veces cuando hablamos de biotecnología alimentaria el público no se queda con transgénicos. Eso es transgénico. Y me gustaría que aclararais si alguno de los productos de los que habéis hablado y que habéis puesto como ejemplo son transgénicos, ¿no? Para que veamos que la biotecnología alimentaria industrial no solo se basa en hacer transgénesis. Y esto también viene por una experiencia mía propia. Yo doy clase en varias universidades, en grados, en máster, de personas del sector más o menos, y cuando pregunto si comemos transgénicos, si hay transgénicos en los supermercados, muchos dicen que sí. ¿Vale? Entonces, bueno, esto también con los bulos de Gema, los antibióticos, los transgénicos, pues todo esto, cuanto más hablemos de ello, por eso quería lanzaros esta pregunta. Paco, Baltasar, bueno, Bosco ya nos has dicho que no es un proceso de transgénesis lo que produce vuestras proteínas. Nosotros no utilizamos ahora mismo, hay otras maneras de hacer evoluciones dirigidas y demás que te pueden llegar a un buen resultado. Que no quiere decir que estemos en contra, ni mucho menos. Yo creo que de hecho estamos... No es que los antibióticos sean malos, sí, ¿no? Como decía Gema, pero hay que aclarar que además no son transgénicos, ¿no? Es el tema. Sí, Baltasar, no te oímos. Estás enmutado. Que ninguna de las cosas de las que he hablado es transgénica y que desde luego en la situación actual yo creo que nadie en la industria está pensando en la transgénesis. Hay múltiples soluciones para eso, para hacer prácticamente todo sin falta de llegar a los microorganismos recombinantes. Pero sí tengo que decir, por ejemplo, que la transgénesis se utiliza habitualmente para la inmensa mayoría de los aditivos alimentarios para los animales. Yo colaboro, yo formo parte del panel de EFSA de nutrición animal, del FIDAP, y allí todos los días estamos evaluando aditivos alimentarios producidos por microorganismos modificados genéticamente. Muy bien. Pero la alimentación animal, de momento, yo creo que no hay nadie que se atreva no hay ninguna industria, ¿no? Yo creo que es los que tienen que llevar
a cabo la cosa que se atreva con ella. Bueno, eso otro debate habrá que hacer, otro webinar. Me voy apuntando a webinars futuros. El próximo sobre si los transgénicos tienen o no que llegar a nuestra mesa. Ese también sería un buen melón. No sé si queréis añadir algo más antes de pasar a que el público nos yo en cuanto a transgénicos, y voy a ser muy breve, conozco muchas empresas que se están yendo de Europa precisamente por este problema. Empresas que se han ido a Singapur. Singapur está regalando $2 millones a las empresas de FoodTech para que se instalen en Singapur. Se están yendo a Israel y a Estados Unidos porque Europa no está a favor de los transgénicos en la mesa. Sin embargo, ¿qué está pasando en Estados Unidos de todas esas empresas que están, mediante microorganismos recombinantes, están produciendo proteína animal y la están vendiendo actualmente en gran parte de los supermercados hoy por hoy de Estados Unidos? Entonces yo creo que bueno, es un tren que perdimos hace muchos años, pero que siempre estamos a tiempo de retomar. La industria tenía mucho interés en que quizás la edición genética mediante CRISPR-Cas, el sistema CRISPR-Cas tuviera otra denominación distinta de organismo modificado genéticamente, pero la Unión Europea no termina de deshojar la margarita de qué considerar estos nuevos organismos modificados con estas nuevas tecnologías. La Unión Europea tiene que escuchar un poco más a los investigadores, a los científicos. A las evidencias. Para tomar mejores decisiones. Que sabes de sobra que la Unión Europea tiene una parte política muy importante, sí. Y ya sabes a quién escuchar los políticos. Vaya que sí. Pero bueno, luego cuando las cosas aprietan, mira lo que ha pasado ahora, ¿no? Que Europa está admitiendo traer transgénicos de fuera. Así que aquí formamos a investigadores, tenemos buenas tecnologías que vendemos fuera para que después otros nos vendan el producto que nosotros hemos pensado, ¿no? Yo a mí me gustaría, es algo que además siempre pienso de cara al futuro, me encantaría ya dejar de poner en las fichas técnicas de los productos no GMO, ¿no? Porque que no tiene sentido ya ponerlo, ¿no? Entonces me encantaría que se dejara de poner, por lo menos dentro de la industria alimentaria donde todos sabemos lo que es la realidad. Claro, en la alimentación animal, por ejemplo, los GMOs también llevan, yo creo que ya introducidos desde hace 30 años, ¿no? Claro. Todavía no hemos visto ninguna vaca loca ni ninguna cosa por ahí exagerada, ¿no? Yo creo que también se ha comunicado mal, porque claro, el mayor miedo es pues que si tomas un transgénico te vas a pasar los genes, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, tú comes vacas y no te salen cuernos, ¿no? Pues lo mismo, o al menos no por haber comido la vaca. A mí me han llegado a decir si nuestra proteína o si nuestros ingredientes tienen genes. Y yo, pues bueno, no, la fruta, la pera que te tomas tendrá genes, no tendrá genes, ¿tú qué quieres? Esto es lo que comentaba, lo que se comentaba antes de que esta es una guerra que si no quieren oír es muy difícil de convencer. Eso es, Paco. Bueno, doy paso a ver si alguien se anima a hacernos alguna pregunta desde los asistentes. O si no, José, que te veo por ahí. Yo tengo una, que tienes alguna apuntada. Yo tengo una para cuando me den... Mira, Gemma tiene una. Sí, ya sabéis que yo en estas cosas soy súper práctica y claro, pues quiero bajarme yo al terreno toda esta biotecnología que me he apuntado y me preocupa bastante el organoléptico. Ya sabéis que lo que hacemos aquí es utilizar vuestra tecnología y luego venderla y claro, nos la tiene que comprar alguien, ¿no? Entonces, en cuanto a la luz ultravioleta en leche, Baltasar, nosotros por cosas te puedo decir que teníamos algún rechazo organoléptico porque sabía como quizá un regusto cárnico, como si fuera algo como en plan glutamato. Y ciertamente eso sobre todo es cuando se utiliza demasiada energía. Por ejemplo, en el caso de que se utilice esta tecnología para pasteurizar sin calor, eso sí, entonces produce determinados sabores extraños, sabores raros, sabores metálicos, ¿no? Pero en este caso la tecnología tiene la cantidad de energía que se utiliza es bastante menor, es como 5 veces menos que la que se utiliza para pasteurizar mediante luz ultravioleta, y en este caso yo creo que los sabores esos extraños y metálicos está mucho más reducida. Al menos la evaluación tampoco pone demasiado énfasis en la evaluación de EFSA no pone demasiados énfasis en si sabe mejor o peor, pero yo en lo que he leído eso está prácticamente superado. Y es otra de las preocupaciones que tengo de la mal llamada carne de laboratorio, porque organolépticamente, bueno, pues
bueno, pues lo que nos cuentan, ¿no? Es que está más seca, que sí que se nota diferencia, que no tiene, que se disgrega de forma más sencilla, que el sabor es menor. Yo creo que ahora la tecnología está y ahora lo que hay que mejorar es, para tener ese acceso a la gente, mejorar esa panadería. Sin duda, y coincido contigo, las primeras Beyond Meat, cuando sacaron la primera hamburguesa, que es otra cosa, es proteína vegetal, no estaba buena. Ahora está muy buena. La salida de estas tecnologías al mercado están haciendo que sean sus primeras versiones y, como dices tú, yo creo que es un punto clave y hay mucho margen de mejora todavía. Pero que bueno, que estoy convencido, cuando los intereses económicos ponen el foco en algo, se convierte en una realidad. Entonces yo creo que va a ser cuestión de tiempo. Sé que veo que te has puesto la cámara. ¿Es que te vas a animar a una pregunta? Mutado. Perdón, que ya no sabes cuándo estás mutado ni no. Que no, era simplemente por si no había ninguna pregunta. Yo tenía alguna que me había ido surgiendo y de hecho Fernando, que se ha caído de la sesión y no puede volver a entrar, me ha mandado también una de su parte. Mi pregunta era súper genérica. Por lo que habéis comentado, ¿vosotros veis más positivo que cuando transmitamos a la sociedad que hay un desarrollo biotecnológico de los alimentos, se explique y se cuente? ¿O quizás sea mejor que la gente no sepa dónde hay biotecnología, dónde la hay, y se coma algo directamente, como pues ya está, como decía antes Bosco, que a la insulina no le pones ningún apellido, porque se lo vas a poner a los alimentos en los que utilizas desarrollos biotecnológicos? No sé si es mejor hacer este ejercicio de no sé, llamarlo transparencia o divulgación o similares, o ya está, tú tienes ahí la comida. Si quieres que empiece yo lo que te puedo decir es que depende un poco de la biotecnología que utilices y de la categoría y la regulación que haya detrás de ella, porque en muchos casos, por ejemplo, en el de nuevos alimentos, estás obligado a marcar los nuevos alimentos con esa marca de nuevo alimento. Si el desarrollo te lo permite, yo también sería partidario de no decir si el pan está hecho con una fermentación o con otra. Yo creo que eso a nadie le interesa, más allá de las cuestiones que están detrás de la comercialización, ¿no? Ahora, por ejemplo, que el pan de masa madre pues está de moda, es lo único, pero hasta hace 4 días nadie preguntaba en la panadería si el pan, la barra de pan o el bollo de pan que compraba estaba hecho con masa madre o con levadura de panadería, ¿no? Pero si la regulación lo exige, yo creo que no queda otra. Quizás la pregunta que nos tendríamos que hacer es si hay nivel en la sociedad media, ¿no? En el habitante medio, para comprender y poder discernir y entender las ventajas e inconvenientes de este uso. Yo creo que la sociedad ahora mismo no está capacitada porque científicamente no está preparada. Digo en un nivel medio, ¿no? Entonces es muy fácil desactivar, dijéramos, evidencias científicas con propaganda. Sí, yo vengo a llevar la contraria. Estaba esperando a Gemma yo. Yo también. Perdón. Aun estando de acuerdo con los dos, creo que la tarea de acercar la biotecnología a la sociedad es necesaria y es imprescindible, y estoy de acuerdo en que hace 20 años o 10 años la gente no preguntaba por lo que comía, tampoco se planteaba si algo tenía aditivos o no tenía aditivos, pero vamos, que es que hace 40 años pasaba un señor con un jamón, con un hueso de un jamón, alquilándotelo para que lo pusieras en el caldo, ¿no? Entonces el interés de la sociedad por saber lo que está comiendo ha evolucionado de forma exagerada en muy poquito tiempo. Y si es cierto que quizá no tengan el nivel como para conocer ciertos tipos de desarrollos biotecnológicos, sí que debemos hacer, y se lo debemos a ellos, hacer un esfuerzo para poder contárselo de la manera más sencilla. Siempre va a haber detractores, o sea, siempre va a haber alguien, lo hemos visto con la pandemia, ¿no? Incluso con la guerra, ¿no? Que está diciendo, pues no han bombardeado aquí, pues no tal. Siempre va a haber alguien que no tenga o que vaya en contra de esto, ¿no? Y esto es algo que, bueno, pues tenemos que asumir. No por eso tenemos que dejar de esforzarnos con el resto de la gente. Y creo que se lo merecen, porque durante mucho tiempo
no lo hemos contado y creo que de aquellos dramas estos bulos. Entonces creo que debemos hacer el esfuerzo de contar, porque ellos lo van a agradecer y porque también tenemos que presumir del esfuerzo que hacemos en biotecnología y si hay que canalizarlo a través de, bueno, pues como se ve, ¿no? De ese video de comunica de tal, bueno, pues se hace, que para eso están estas plataformas que hace 20 años tampoco estaban, ¿no? Entonces creo que es importante contarlo y bueno, pues acercárselo también a la población. Claro, yo fíjate, me estaba escribiendo ahora Fernando, perdonad que andemos con estas historias, que Fernando no puede estar en la sesión y me está escribiendo vía WhatsApp, estamos conectados, incluso se está escuchando por teléfono. Me decía algo parecido a lo que iba a comentar yo. Es lo que siempre ha pasado con la biotecnología, que la gente considera que es una cosa súper moderna, súper agresiva, súper tal, y vaya, tenemos biotecnología en nuestro día a día desde hace muchísimo tiempo. Y muchísimo tiempo no quiere decir 20 ni 30 años, sino 500 años, 1000 años. Me decía Fernando, si es que al final cualquier pan, cualquier cerveza, cualquier queso es pura biotecnología. Y eso a lo mejor es un mensaje muy sencillo de trasladar a la gente. A lo mejor ni siquiera le tienes que decir que es biotecnología, es que es pura ciencia. O sea, igual que manipules alimentos de otra manera, pues le metes ciencia biotecnológica. Entonces quizá ese mensaje tan sencillo sí sea fácilmente trasladable. Tampoco tienes que explicarle si hay una manipulación enzimática detrás, metiendo muchos términos técnicos, ¿vale? Quien se quiera interesar por ello, perfecto. Entonces, nada. Yo creo que hay dos etiquetas que y respecto a lo que he hablado yo antes, no hablo de aditivos y de otra serie de ingredientes, sino a la proteína, a los lácteos, a la carne. Hay una etiqueta que se pone en Estados Unidos que es animal free y sustainable. Eso es algo que en Europa seguramente pues, regulatoriamente no se pueda poner. Pero son dos etiquetas que la gente lo entiende y la gente lo asume. Y asume que hay una biotecnología detrás y asume que es leche, pero sin una vaca. Y aquí estamos todavía diciendo a la gente que no tome leche cruda. A ver. Claro. Pero yo en este caso coincido más con Gema, creo que también por eso, ¿no? Somos fundadores y socios de Comunica Biotech y bueno, intentamos acercar y creo que de lo que no se cuenta pues se crean más bulos que de lo que sí se intenta por lo menos explicar. Tenemos una pregunta de Rocío. Rocío, ¿te animas a contarnos? Puedes poner la cámara si quieres, si no, sin cámara. Hola, buenos días. Bueno, primero muchas gracias a todos por las charlas, la verdad que han sido súper interesantes. Y mi pregunta iba un poco más enfocada a Bosco más que al resto de ponentes y va un poco también como por interés propio, ¿no? En esta industria que está creciendo tanto y que al final es tan nueva, que sí se engloba dentro del área de la biotecnología, pero que todavía no está como muy madura, ¿qué tipo de perfiles se están buscando para llevar a cabo toda esta transformación? Porque al final hay como mucha mezcla de muchas cosas. Buenísima pregunta y es un reto enorme. Nosotros las dos últimas incorporaciones que hemos tenido en MOA, la empresa se llama MOA, una viene de Polonia y la otra viene de Holanda y existe un gap profesional brutal y yo no entiendo cómo hoy por hoy en las universidades, en los másters, no se está dando ninguna formación a los alumnos sobre este tema, sobre biotecnología en la industria agroalimentaria, pero a los niveles de producciones de lácteos, cárnicos y demás. Entonces, nosotros estamos buscando perfiles y el resto de perfiles que estamos contratando vienen de la industria farma, de la industria que nosotros tenemos dos retos: escalar el proceso. Nosotros ahora estamos produciendo proteína en 3.000 litros de bioreactor, pero tenemos que llegar a un nivel mucho mayor. Necesitamos, en nuestro caso, y que comparto con muchas empresas, colegas del sector, necesitamos gente que sea experta en escalar procesos de fermentación a niveles industriales y que sea experta o que pueda aportar conocimiento en podemos utilizar los bioreactores de la industria cervecera, de la industria vitivinícola, por ejemplo, que se tiran 11 meses vacíos al año, de la industria del vinagre. Podemos utilizar esos bioreactores sin irnos a los bioreactores de la industria farmacéutica, porque en una industria farmacéutica hacer un escalado de 0 a 1.000 litros te vale 1 millón de euros. Entonces, podemos producir alimentos de manera sostenible. Entonces, el perfil de escalado, luego el perfil de downstream, de obtener la proteína, el perfil regulatorio es complicado. Es cierto que hay mucha gente experta en España en Novel Food. Nosotros en este caso estamos trabajando con una empresa de UK, aunque no sea Europa ya, pero bueno, hay grandes expertos por ahí.
Y luego también el tema de las aplicaciones, de cómo encajar estas proteínas nuevas en diferentes alimentos. Nosotros ahora estamos aplicándolo en lácteos, en más veganos, pero en análogos lácteos, análogos cárnicos, snacks, bakery, y necesitamos entender cómo podemos introducir estas proteínas en aplicaciones. Pero nosotros hemos desarrollado unas proteínas, pero es que hay una empresa en París que hace foie con células de pato cultivadas, hay otra empresa de Every Company, todas están desarrollando nuevos alimentos que hay que entender cómo se van a comportar con diferentes pHs, temperaturas, tratamientos. Entonces toda esa cadena es nueva y se necesitan muchos profesionales. Todas las empresas que conozco están contratando de manera constante. Nosotros, por ejemplo, hace unos meses éramos 2 personas en la compañía y ahora somos 11. Todas las empresas que están a mi alrededor, que se dedican a este sector, están creciendo de manera exponencial en equipos. Claro, sí, es que al final, claro, abarcas muchísimos temas y tiene que ser un poco posible. Y mi otra pregunta iba por lo primero que has dicho, que es un poco la rentabilidad, ¿no? Porque, vale, está habiendo mucha inversión de incubadoras porque se ve que esto tiene futuro, pero ¿cuáles son los cálculos de que realmente este tipo de industria sea rentable? Porque ahora entiendo que poner a punto toda esta maquinaria es muy caro, pero una vez que ya estuviera puesta a punto, ¿cuáles son la proyección que se hace para que esto realmente sea una empresa, o sea, un mercado que dé dinero? No en el que se invierta, sino que lo genere. Pues es cuestión de escalarlo. Y lo bueno es que aquí vas de la mano con grandes empresas de ingredientes y empresas alimentarias que están nos apoyan a nosotros y a las empresas del sector. Pero es cuestión de escala, porque mercado hay. Hay un montón de empresas interesadas en estos nuevos ingredientes. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Siok Meats en China que hace carne de gamba. A finales del año pasado estaba en 5.000 euros el kilo, creo que ahora ya están en 500 euros el kilo de gamba. Es cuestión de escala. Y lo bueno de nosotros, de nuestro proceso, es que estamos utilizando subproductos y residuos como materia prima, como fuentes de nutrientes. Eso nos abarata muchísimo el proceso. Independientemente que ahora con la coyuntura de la guerra que hay estén totalmente disparadas las materias primas. Ya lo estaban antes, pero ahora más todavía. Entonces, el hecho de poder utilizar los residuos y subproductos de la industria agraria como fuente de nitrógeno, de carbono, de minerales y demás para estos nuevos procesos hacen que sea barato. Nosotros tenemos un objetivo de que este ingrediente tenga un coste de 7 euros por kilo. Ahora estamos bastante más altos, pero creemos que es cuestión de escala. Y sobre todo, ya no es en el desarrollo del medio de cultivo, ya no es en los ciclos, porque son ciclos muy cortos, nuestros microorganismos crecen muy rápido, es más los equipos que necesitamos, buscar adaptarnos a las empresas cerveceras, a los bioreactores disponibles que hay actualmente y sobre todo el downstream, la extracción de eso es lo que encarece hoy por hoy estos productos. Por eso yo creo que la deriva industrial se puede comparar perfectamente con las empresas de Internet, ¿no? Quiero decir que tú tienes una empresa que hace un desarrollo y en el momento que ese desarrollo triunfa va a venir una empresa grande y lo va a comprar. Entonces, por eso mismo las empresas grandes invierten en las empresas biotecnológicas pequeñas porque ahí es donde se tiene que dar el curtido, donde se tienen que curtir todos los procesos. Y luego, si algún día o alguno de ellos se puede escalar de una manera que sea rentable, no dudes que como dice Bosco, pues la industria grande la tienen detrás. Y cuando el dinero está detrás, la inversión, el dinero lo hace todo posible, yo creo. Sí, con mucho dinero todo se puede conseguir. Sí. Veo que Paco tiene levantada la mano. Sí, no, era un comentario a lo que ha comentado Bosco, que está buscando gente especialista en escalado. Hombre, como ingeniero químico ahí te tenía que decirte que sí, que en España hay muy buenos profesionales en escalado, pero sobre todo en escalado de procesos químicos, no tanto bioquímicos. Y esto es en parte debido a una falta de infraestructuras enorme que padece todo el país, de que no tenemos, alguna hay, pero muy pocas y con poca capacidad de plantas que puedas realizar una prueba de escalado.
O sea, está, Muy por pocas. ejemplo, en Gant, en Bélgica, hay una planta BioEurope, que seguramente habrás oído hablar de Sí, ella, sí, sí. de fermentación, Pero que es bueno, una estamos con maravilla. ellos. Una maravilla, pero España no Que tiene están esta duplicando ahora su escala. Sí. y no tiene esta infraestructura. Hay una planta en Pamplona, otra en Valladolid, que pueden ayudar en algo hasta 1 metro cúbico o algo más incluso, pero somos deficitarios en la instalación. Muy complicado, y este es el mayor reto que yo creo que va a afrontar la industria. En el mundo no hay bioreactores para los desarrollos que se están llevando a cabo. En AD, por ejemplo, en la empresa yo creo que con más capacidad fermentativa en España es ADL, Antibióticos de León, que te pueden hacer también estos escalados, pero es que están prácticamente ocupados de aquí a 2 años. Aparte que los precios que tienen por ser más enfocados a farma son carísimos. Por eso las Every Company, la empresa que he comentado antes, se asoció a AB InBev, que es la mayor cervecera del mundo, para escalar el proceso. Nosotros nos hemos asociado a Mau San Miguel estamos adaptando nuestro proceso a la infraestructura cervecera para ver si podemos replicarlo o adaptarlo a esos bioreactores. Pero sin duda es lo que tú comentas. Hay profesionales, pero enfocados en este sentido y sobre todo infraestructura es el challenge que yo creo que más nos está costando a mí y a empresas como nosotros. Bueno, pues un reto y una oportunidad ahí desde Sin luego. duda. Sin Bueno, duda, Gemma, como la planta de Gante, que está Sí. también a rebosar de oportunidades, están duplicando la capacidad y vamos, que es un sector en el que invertir en los próximos años, yo creo. Totalmente. Y vamos, seguro que va a crecer exponencialmente, estoy segura. Vamos. Como decía, Gemma se tenía que ir. La idea era que el webinar durara 1 hora. Vamos un poquito ya pasados de tiempo. Y bueno, pues agradecer a todos los que habéis asistido desde casa. Espero que os haya sido interesante. Y bueno, sobre todo a los ponentes, que creo que ha sido un lujo poder escucharos de primera mano los casos prácticos y bueno, ha quedado muy bien reflejado toda la parte industrial, académica y calidad regulatoria, bueno, todo lo que está alrededor de esta industria alimentaria, que es muy muy compleja y no tan conocida quizá como la de la salud, ¿no? No sé si quieres añadir algo, José, o cerrar como presi. Nada, bueno, simplemente tanto Fernando como yo agradecemos un montón a toda la gente que se ha inscrito a la sesión, agradeceros un montón Bosco, Baltasar, Paco, Gemma, que ya no me escucha, pero me acaba de escribir diciendo que le ha gustado mucho y dando las gracias también, que muchas gracias por estar con nosotros, por dedicar 1 horita para contar un poco la biotecnología, que es lo que nos gusta en la asociación, y sé que en Sebiota además también están especialmente interesados en el tema de divulgación. Y nada, a todos y todas los que estáis por ahí, muchas gracias por estar con nosotros, y bueno, casi seguro que haremos más sesiones de este tipo junto con Sebiot, Comunica Biotech Sebiot. Parte del acuerdo que hicimos es, entre otras cosas que podamos hacer, es hacer algunas sesiones divulgativas de vez en cuando. Veremos si seguimos con formato online o si nos lanzamos a hacer alguna presencial. Pero vamos, contad con ello. Bien, pues Muchísimas gracias. a todos. Muy bien, ha sido un placer. Gracias, ha sido un placer. Un saludo, cuidaos. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Adiós.